mañana con 7 minutos. Regresamos con mucho más para este día lunes 16 de septiembre. Y yo tengo una pregunta para ti, Alejandro. Me imagino que muchas personas que puedan estar en sintonía también se la hacen. ¿Cómo comer sin culpa este 18 de septiembre en estas fiestas patrias? Por Dios. Claro que sí, cuidarnos, pero también disfrutar, no privarnos. Esperamos tanto esta celebración. Vamos a darle la bienvenida a continuación a nuestra nutricionista Marisol Martínez, que nos va a despejar todas las dudas. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, chiquilla. Espero que estén muy bien. Hoy día, en verdad, la idea es contarles un poquito cómo disfrutar estas fiestas sin satanizar alimentos. Okay. Que de repente muchas veces andamos preocupados de qué comer, cómo comer, qué cantidad tengo que comer. Sí. La verdad es que yo les quiero contar que muchas veces nosotros como que no sabemos cómo armar un plato. Entonces, eso pasa a ser un tema bastante preocupante hoy en día en temas un poco del 18 de septiembre. Y la verdad es poner el equilibrio. Poner un poquito de proteína, poner un poquito de verdura, poner ahí el carbohidrato y hacer una selección de las comidas. Tú mencionas carbohidratos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se vale, porque no se antoja también. Sí se puede. Y va a depender de cada caso, me imagino, pero también cómo lo equilibramos con el alcohol, porque en estas fiestas uno por lo general entre el terremotito, señorita, con réplica, sin réplica, es una realidad. Cervecita, mucho vino también. Vinito. Claro, pasa que muchas veces no sabemos cuáles son nuestras porciones adecuadas, pero también tenemos que escuchar las señales de nuestro cuerpo. Pasa que muchas veces uno sabe cuando tiene hambre y cuando está saciado. Entonces, obviamente, si estamos saciados, no vamos a comer más de la cuenta, porque tenemos que escuchar esa señal del cuerpo. Algo nos está diciendo. Entonces, de repente pasa que nosotros como que dejamos un poco desapercibido las señales del cuerpo y las obviamos. Entonces, al final, uno no come o sigue comiendo. Y se priva. Comiendo. Y eso dicen, ¿no? Que para realmente saber cuándo estamos saciados, tendríamos que sentarnos, saber si estamos llenos o no. Por eso tendemos a comer más cuando estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, cuando vemos tele. Exactamente. Estamos concentrados en otra cosa y tendemos a comer más. Pasa lo mismo en un asado, por ejemplo, que todos estamos conversando, de repente vamos picoteando un poquito, picoteando, y no nos damos cuenta que terminamos comiendo más de lo que habríamos comido entre picoteos. Totalmente. Pasa que muchas veces nosotros no hacemos de ese momento como algo agradable. Ajá. Entonces tendemos a estar pendientes de cualquier otra cosa, de la televisión, del celular, de lo que pasó el cuento en familia. Entonces al final no nos damos ese tiempo para comer. Entonces es súper importante sentarse, disfrutar, compartir, hacer del momento grato y saber lo que estoy comiendo, porque eso obviamente me va a conectar con lo que voy a comer. O sea, conectar mis 5 sentidos para tener una alimentación consciente, eso es fundamental. Muchas personas, Marisol, ya están pensando luego del 18 todo lo que va a ocurrir, las tallas que quizás van a aumentar, pero ¿cómo lograr este equilibrio perfecto cuidando nuestra salud? En general, la recomendación como fundamental es mantener una adecuada hidratación. Sabemos que venimos del invierno, que nos cuesta tomar agüita, que de repente se nos olvida, no nos gusta. Sí. Entonces yo igual les quiero hacer una recomendación, porque pasa que muchas veces uno dice, ya, ¿y qué puedo tomar? Por ejemplo, hacer agüitas saborizadas con rodajitas de naranja, con limón, con pepino, con menta, con albahaca. Entonces ya tenemos una opción para hacer algo mucho más refrescante y va a ser más llamativo que tomar cualquier otra cosa. Hay gente que de repente no le gusta el agua saborizada de esa manera. Entonces podemos hacer infusiones. La gente mayor, por ejemplo, que pierde un poco su sensación de sed. Entonces, ahí les podemos decir, hagamos infusiones de manzanilla, de menta, de boldo. Entonces hacemos algo más natural. Y si ya no nos gusta eso, podemos irnos obviamente por una opción un poquito más saludable. Tal vez una mineral levemente gasificada. Entonces ya hay opciones para que todos podamos disfrutar. Y tú hablabas de las infusiones, Marisol. Exactamente. Tomarse un tecito, una infusión después de tremenda comilona para quemar las grasas. Es un engaño muy grande. ¿Verdad o mito? La verdad es que es un mito. La idea no es tomarte inmediatamente un té o un café después de comer, porque obviamente eso te va a inhibir la absorción de los nutrientes, como el calcio, el hierro, el ácido fólico, el zinc, la vitamina C. Entonces al final comiste algo con una sensación de culpa, va a ser peor que si te lo hubieras comido, lo hubieras disfrutado y hubieras, por ejemplo, tomado una infusión de hierba.
Entonces uno puede esperar 1 hora, 2 horas después de comer y se puede tomar un té, un café, ningún problema, pero inmediatamente no, porque vas a inhibir los nutrientes que te aporta esa comida. ¿Y lo mismo sucede con el café? El café y el té hace eso. El mate también. Hay mucha gente que hoy en día en el sur, por ejemplo, toma mate. Matean. Entonces, ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo habría que esperar para poder disfrutar de esa agüita caliente? 1 o 2 horas. Perfecto. Y con respecto a las porciones, porque, bueno, Ale también lo decía, entre el asadito, los choripanes, etcétera, empanadas, en promedio, entendiendo que cada organismo es diferente, ¿cuál sería el promedio saludable que uno podría ingerir? Por ejemplo, tenemos 5 días de celebración, entonces yo le digo y le comento siempre a mis pacientes, si hoy día tiene empanada, choripán, más encima la carne con los carbohidratos que usted se va a comer, escoja. Hoy día, por ejemplo, se puede comer una empanada, otro día se puede comer el choripán, va bajando la cantidad del carbohidrato y yo siempre les explico con las manos. La mano es el tamaño de una porción de proteína, que sea como en referencia a cada persona. Tan poquito. Más o menos. Mi mano es muy chica. Más o menos, pero pensando en cocido, porque uno dice en crudo y la carne se achica. Recuerden que pierde agua. Ajá. Entonces siempre en cocido. Ahí obviamente podemos ir variando entre el pollo, las carnes, por ejemplo, magras como el filete o una, por ejemplo, una malaya de cerdo de repente, si queremos variar así como las opciones de carne a la parrilla. Tirar algunas verduritas, por ejemplo, unos zapallitos italianos, unas berenjenas, de repente una zanahoria, hacer unas brochetitas de alguna verdura. Entonces todas esas alternativas ya lo hace más balanceado. Sí. Que no sea solo carne y uno dice, pucha, de repente no hay esa opción de solo carne, verdura, entonces ahí podemos variar. En el caso de la porción del carbohidrato es más o menos una taza de un puño. Entonces yo siempre le explico esto a mis pacientes porque les digo que un puño es como una taza. Un cuarto, cada nudillo es un cuarto de la taza. Un cuarto, media taza, 3/4 y una taza completa. Ya. Entonces hay gente que, claro, tiene una mano mucho más grande y va a ser en referencia a 200, 250 gramos. Entonces ahí pueden variar entre el choclo, la quinoa, el arroz, la papa y hacerlo, por ejemplo, con verduras. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una ensaladita de papa con zanahoria, con cebollín, con cebollita, con cilantro o con perejil, se va a ver mucho más atractivo que si fuera solo la papa cocida. Ya. Si hacemos una quinoa, por ejemplo, para acompañar las carnes y lo hacemos con tomatito, con palta, con algún fruto seco, va a ser más atractivo que si lo hacemos la quinoa sola. Ajá. Entonces ahí incluimos vegetales y hacemos el balance, porque los vegetales, tanto las frutas y las verduras, no aportan fibra, ayudan a generar saciedad. Entonces ahí nosotros cuidamos nuestra salud gastrointestinal para que no tengamos problemas para el 18. Y tú nos decías que hay que elegir un día un choripán, un día una empanada. No es lo ideal los dos en el mismo Comerse todo el mismo día porque ¿verdad? te quedan días. Pues entonces después, ¿qué va a pasar? Que si tú te comes todo un día, vas a sentir culpa. Entonces lo vas a pasar mal. Claro, y no solo culpa, sino que puede ser que como uno de repente come más liviano el resto de los Exactamente. días, hasta puede dormir mal, me cayó mal la guata, ¿cierto? Claro, ¿Te y pasa mal? hay que pensar que uno de repente, porque no cuida las porciones, tiende a comerse todo inmediatamente en un solo tiempo. Sí. Entonces después no duermo, no descanso, ando con problemas gastrointestinales, me duele la cabeza, porque uno tomó poca agua, porque, por ejemplo, comió muy cargado, estaba muy condimentado, todas esas cosas nos pueden pasar. Entonces después también hay que tener mucho resguardo en qué comemos, cómo lo comemos para evitar intoxicaciones alimentarias. La sensación de pesadez es muy desagradable y en muchas ocasiones confundimos el tener hambre con tener sed. Sí. Totalmente. ¿Cómo poder notar cuando realmente mi cuerpo me está pidiendo comer o cuando realmente necesita hidratarse? Bueno, cuando uno siente hambre, el hambre real es muchas veces que parte de forma paulatina, parte de a poquito. Uno lo puede controlar y no es en base a un alimento en específico. En cambio, un hambre emocional, yo tengo hambre, por ejemplo, ahora de comer chocolate. Entonces voy inmediatamente por ese alimento y si no sacio esa hambre con ese alimento, voy a estar frustrado, voy a estar triste, me voy a deprimir, voy a estar un poquito más irritable. Son esos antojos que tenemos. Esos antojos que uno tiene.
Entonces, por eso es súper importante diferenciar cuándo es un hambre real versus un hambre emocional, porque eso va a ayudar también a que yo tenga este balance en el 18 de septiembre. Pero es contagioso, ¿no? Eso del hambre emocional, porque, por ejemplo, lo conversaba el fin de semana, tantas imágenes que vemos que el 18, que la empanada, que el choripán, que la carne. Lógico que todos estamos deseando eso ahora. Exactamente, y eso se contagia porque también es parte de nuestras tradiciones. Entonces, obviamente, si vemos a alguien disfrutando, también queremos disfrutar. Pero al final todo se trata de un balance, un equilibrio. Yo le digo a la gente, si va a comer más este 18 de septiembre, manténgase más activo. Ustedes sabían que, por ejemplo, 20 minutos de elevar el volantín gasta 50 calorías. ¿Sí? Y si, por ejemplo, uno la pasa bien, se da cuenta. Exactamente, y si bailamos 20 minutos una cueca, son 90 calorías. Y una cueca es entre 2 minutos a 3 minutos y medio. Y ahí logramos el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto entre comer y disfrutar y pasarlo bien. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del alcohol las calorías vacías. Si yo me tomo 2 piscolas con Coca-Cola, son 480 calorías. Son calorías vacías, que al final no me aportan nada nutritivo. Si me tomo 2 terremotos de medio litro, son 690 calorías. Más aún. Y por si el azúcar. Claro, y si me tomo 2 chops de medio, son 430 calorías. Entonces, al final, ¿por qué no escojo alimentos que pueden ser nutritivos? Por ejemplo, esas 430 calorías son 3 manzanas, 2 naranjas, un plátano entero. Y ahí ya quedas con una sensación de saciedad. Claro. Porque al final la fruta te está aportando fibra, te está aportando vitaminas, minerales para potenciar tu sistema inmunológico y para cuidar tu salud digestiva. Versus que el alcohol es inflamatorio, por lo cual te va a generar más contraindicaciones que beneficios. Te va a doler la cabeza, te vas a deshidratar. Entonces, es un equilibrio. No es que no tomes, pero toma con conciencia. Porque después, ¿qué pasa? Vienen los famosos accidentes y uno no suelta el auto, choca. No, eso es peor, eso ya ni qué decir. Si va así, ya por favor, ni se le ocurra. Y también cuide al resto, ¿no? Aunque a veces no es la responsabilidad de uno tiene que ser responsable. Trate de ayudar si ve que alguien se tomó un trago y quiere manejar, por favor haga lo posible por evitar que esta persona lo haga. ¿Qué sucede con esos aperitivos? A veces antes del asado, por ejemplo, nos ponen papas fritas adelante y uno va picando y se va llenando con eso, sí. Y al final, como es tan salado, termina teniendo más sed. Bueno, una cervecita, ¿cierto? Totalmente. ¿Cuál podría ser un aperitivo saludable, digamos, antes del asado? Podemos hacer un balance. En la misma tablita, por ejemplo, podemos poner papitas, podemos poner unos palitos de zanahoria, unos palitos de apio, podemos hacer un hummus, por ejemplo, un hummus de garbanzo con palta. Entonces, por ejemplo, vamos pasando esas verduritas por ahí, un mix de frutos secos, un buen queso, y ya tenemos algo balanceado y no se ve como que fuera todo saludable, ni tampoco se ve todo que fuera más procesado. Claro. Entonces podemos hacer ese balance, podemos hacer unas tostaditas de repente con aceite de oliva, hacemos, por ejemplo, unas aceitunas, podemos hacer una pastita de queso fresco, de pebrecito, una sopaipilla. Salsita de yogur. Una salsita de yogur. Ácido, queda rico también. Y ahí tenemos el balance, podemos hacer unas brochetitas de fruta, entonces ya se ve distinto. Sí. Y no estamos dando la recomendación, la típica de la empanada con harina integral, ni tampoco de comerte una empanada rellena con verdura. No, o sea, hay que disfrutar las tradiciones, hay que ser comerse. realistas, porque claro, te puedo decir una tabla llena de brócoli, la gente no lo va a comer. No, se va a sentir hasta poco patriota, yo creo. Cuéntame, también hay muchas personas que uno suele escuchar, no, es que yo hago ayuno intermitente, etcétera. ¿Eso realmente funciona? Si llego y como un montón este 18, luego digo, bueno, no importa, voy a regularizar con mis ayunos intermitentes. Mira, en general hay una técnica del ayuno que es el ayuno fisiológico, que es 12 horas de alimentación, 12 horas de descanso para cuidar la salud gastrointestinal. Y eso permite tener una estructura, tener un orden, tener una planificación. Porque, por ejemplo, tú puedes partir a las 9 de la mañana tomando un buen desayuno y tu última comida tenerla a las 9 de la noche y fácilmente tienes tus 12 horas de comida hasta el otro día. Sí. Entonces tienes una estructura. En el caso un poco de las dietas y todas estas recomendaciones que de repente salen en las redes sociales, yo no soy muy amiga porque
las dietas son restricciones, son efectos de reganancia de peso, son por corto tiempo, te terminan dañando la parte psicológica, entonces la gente igual termina pasándolo mal. Entonces la verdad es que uno tiene que disfrutar, no hacer dietas, comer de todo, pero en equilibrio. Y lo otro es mantenerse activo. Si la persona hace ejercicio, no deje de hacer ejercicio esta semana, manténgase activo, baile más cueca o vaya a alguna fonda, camine, muévase, pero no se quede como arranado en su casa. Yo eso es un poco lo que le digo a mis pacientes, porque todo se trata de equilibrio. Tú puedes comer, pero mantente más activo. Y ahí no sientes culpa, lo pasas bien, liberas estrés y disfrutas. Porque si tú solo comes y no te preocupas de estar activo, obviamente vas a tener una reganancia de peso y después todo lo que invertiste no va a servir para nada. Y me gusta lo que nos estás diciendo, porque se trata de eso, de ser realistas, porque podría ser más fácil decir, ¿cierto? Coman ensalada y proteína, digamos. No. Pero no, todo el mundo va a querer. A ver, si pensamos en las empanadas, que son tan ricas, ya sea las de pino, las de queso, ¿no? Camarón queso, yo qué sé. Podemos encontrar empanadas fritas o empanadas de horno. Claro. ¿Qué tan cierto es, qué tan real es que las empanadas de horno son más saludables que las fritas? Lo que pasa es que la empanada de horno va a tener un proceso donde no va a estar frita. Ajá, por algo es aceite. obviamente más saludable. No va a tener aceite, lo cual va a dejarle esa capa, y además que la masa igual absorbe bastante aceite. Entonces también hay que pensar qué tipo de aceite es el que estamos utilizando. Vamos a usar un aceite vegetal, que es una combinación de aceite de soya con aceite de canola, por lo cual va a ser más inflamatorio si es que yo sufro de problemas gastrointestinales, versus a comerme una empanada de horno. La empanada de horno, obviamente, va a ir más sequita, no va a tener tanta materia grasa, dependiendo si es que la preparan con manteca o si la preparan Eso con también, aceite. sí. Entonces esa también es la diferencia, si es de carne picada, si es de carne molida. ¿Eso influye? También porque hay gente que le gusta más la carne molida, Ya. porque eso va a depender de la materia grasa que utilicen. Hay del 4%, del 5%, del 10%. Entonces también va a depender de cómo yo seleccione las materias primas para la empanada. O sea, si es de carne picada es más sana, digamos. Exactamente, porque puede ser una carne más magra. Yo puedo usar, por ejemplo, posta negra, posta rosada, tapa pecho, y puedo hacer un corte más magro con esa carne picada que con carne molida. Tome nota de todo esto que nos está comentando nuestra nutricionista Marisol. E igualmente hablaste de hambre emocional. Sí. Yo creo que es algo que con los niveles que se manejan de salud mental actualmente en el país, la ansiedad que también está muy presente en la sociedad, ¿cómo lograr calmar un poco? Esta hambre emocional se puede calmar de una muy buena manera. Primero, considerando el equilibrio en el plato. Nuevamente les recalco eso porque, por ejemplo, si uno come verduras, después la proteína y por último el carbohidrato, en nuestro organismo se genera aplanar estas curvas de insulina. Cuando uno tiene un efecto de aplanar esta curva de insulina como un cerrito, directamente uno controla estas señales de hambre y saciedad. Entonces uno no anda picoteando a cada rato, porque la verdura hace un efecto de red en nuestro organismo. Entonces el carbohidrato que yo me voy a comer después no se va a transformar tan rápido en fuente de energía. Pero si yo, por ejemplo, me comiera solamente la porción de carne con un arroz o con una papa y no le agregara verduras, ese carbohidrato de la papa se va a transformar muy rápido en fuente de energía. Entonces me va a generar un efecto de montaña. Y ese pic de insulina va a subir tan abrupto que va a bajar tan rápido que a los pocos minutos me van a dar ganas de comer cosas dulces. Entonces voy a andar picoteando que la galletita, que el pastelito, que las cositas dulces, y voy a tender a tomarme un cafecito, un té inmediatamente para acompañar ese dulce. Entonces al final esa curva de insulina se va a descompensar y por ende voy a tender a comer más. Claro. Y esto es súper lógico después plantearlo y realizarlo, y uno nota la diferencia. Cuando uno come verduras, después la proteína y por último el carbohidrato, generas ese efecto de saciedad, de quedar satisfecho pero disfrutando lo que comiste, porque ese es un trabajo que se llama mindfulness, que es la alimentación consciente, acorde obviamente a conectar tus 5 sentidos con lo que estás comiendo y en el momento que estás comiendo. Sí, es cierto, agradecer y concentrarnos, ¿no?, en ese alimento, y agradecer realmente el poder
hacerlo sin culpa, como Exactamente. decíamos y como intentamos hacerle llegar ese mensaje. Me gusta que en tus redes sociales, Marisol, podemos encontrar además recetas saludables, siempre Sí. para comer con esa sensación de bienestar. Estamos revisándola justamente. Cuéntanos, por favor, ¿qué más podemos encontrar en ella? Hay tips de repente también para mejorar hábitos desde un estilo de vida saludable y no desde un concepto de dieta. Ajá. No satanizando alimentos, disfrutando el proceso. En general, yo trato de enseñarle a la gente que no tienes que prohibir, no tienes que satanizar, no tienes que eliminar alimentos, sino que lograr ese equilibrio para sentirte bien, para disfrutar, para pasarlo bien. Hay opciones de snack. De repente en el invierno nos cuesta agregar de repente frutas, verduras. Sí. Entonces, por ejemplo, hay opciones para agregar snack que nosotros podemos llegar a incorporar como con las frutas, cortar las manzanas en rodaja, por ejemplo, pasarlas por chocolate, agregarles un chip de alguna fruto seco o de repente agregar verduras como para hacer una tortilla, como Qué pueden ver ricas ahí. son, y además uno las puede mezclar realmente con todo, y para quienes también tengan restricciones alimenticias, por Sí. ejemplo, intolerancia al gluten o lácteos, también pueden encontrar recetas. Exactamente. Yo de hecho veo pacientes que tienen alergias alimentarias, que tienen una alimentación basada en plantas, personas que quieren tener un estilo de vida saludable, enfoque deportivo también. Entonces, con el fin de que el comer saludable y eliminar un poco eso de la cabeza de nosotros, que el comer saludable es caro, es imposible, no se puede. La verdad es que sí, conlleva un poco más de tiempo, pero tú te puedes planificar y puedes ordenar tu alimentación con una técnica que se llama el meal prep. El meal prep es planificar las comidas para la semana, para no estar cocinando a cada rato. Ajá. Y tener esta opción de disfrutar, de pasarlo bien, de comer rico y lograr este balance un poco en la alimentación. Y de verdad que se puede. Se puede si se, quiere. Y se quiere. Es un tema de constancia y de disciplina para lograr ese equilibrio. Marisol, muchas gracias por acompañarnos el día de Muchas hoy. gracias. La invitación es para que usted conecte con ella y con toda la información que comparte a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a celebrar, a disfrutar, claro que sí, hemos esperado tanto estas fechas. Los invitamos a hacer una pausa nuevamente, pero vamos a seguir celebrando acá estas fiestas patrias, ya adelantándonos al 18, vamos a tener música, cueca, comida, de todo. Danza folclórica a la vuelta, esto es Tu Conexión Matinal.